A ver, cuando miramos el precio de algo, casi siempre pensamos que ya está, que esa es toda la información. Pero en realidad, muchas veces ese número es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a explorar dos situaciones en las que el precio no nos cuenta toda la verdad. Primero, cuando el mercado tiene una especie de puntos ciegos que ignoran costes o beneficios que están ahí pero ocultos. Y segundo, cuando somos nosotros los que, a propósito, decidimos atarle las manos por otros motivos. Vamos a plantearnos esta pregunta como punto de partida porque es clave. Detrás de cada decisión económica, de cada compra, hay una red de consecuencias. Algunas son, digamos, accidentales, como la contaminación por la que nadie paga. Otras son totalmente intencionadas, como un impuesto para proteger a la industria de casa. Ambas acaban, distorsionando lo que nos cuenta la etiqueta del precio y nos muestran esa tensión que siempre existe entre la eficiencia económica, pura y dura, y lo que una sociedad valora. Bueno, ¿y qué vamos a ver en este análisis? Pues mira, primero vamos a explorar esas ondas expansivas de las decisiones económicas, esas consecuencias que no se buscan pero que ocurren, lo que llamamos externalidades, tanto las malas como las buenas. Y luego cambiamos completamente de tercio para entender por qué, a pesar de que la lógica de la eficiencia parece aplastante, a veces las naciones deciden levantar barreras y atarle las manos al mercado con un objetivo muy, muy concreto. Venga, pues empecemos por ahí, por esas ondas ocultas. En economía, nuestras acciones casi nunca ocurren en una burbuja. Cada vez que se produce o se consume algo, se pueden generar efectos en cadena, como cuando tiras una piedra a un lago, y cuando esos efectos no se reflejan en el precio, es cuando los economistas dicen que tenemos una externalidad. Entonces, el punto clave aquí es este. Una externalidad es un coste o un beneficio que genera alguien, pero que se lo come o lo disfruta otra persona sin que haya una compensación. Es, en el fondo, un fallo del mercado, un punto ciego donde el precio no está contando toda la verdad sobre el impacto de una actividad en el bienestar de todos. Y esto, como vamos a ver, tiene unas consecuencias enormes. Vamos a analizar primero las ondas negativas, que son las más famosas, las que todo el mundo conoce. Esto pasa cuando la búsqueda del beneficio de una persona o de una empresa acaba imponiendo un poste que no se quería a toda la sociedad. El ejemplo clásico, por supuesto, es la contaminación. Para que se entienda perfectamente, imaginemos esta pequeña historia. Tenemos a Tomás que quiere maximizar su ganancia y para ello toma una decisión que le beneficia a él directamente. Pero esa misma decisión, sin querer, genera un coste que paga su vecina Celia, que no tenía nada que ver en el asunto. El precio del trigo de Tomás no incluye el daño a la cebada de Celia. Pues bien, ese es el coste externo, ese es el punto ciego del mercado. Y esto nos lleva a dos conceptos. Por un lado, tenemos la cantidad de mercado, la QM. Esto es lo que se produce si dejamos que el mercado vaya a su aye, considerando solo los costes privados de, por ejemplo, Tomás. El problema es que, como no cuenta el daño a Celia, se suele producir demasiado de lo que contamina. Y por otro lado está la cantidad óptima, la QO. Esta sería la cantidad ideal si tuviéramos en cuenta todos los costes, tanto los privados como los sociales. Y claro, esta cantidad suele ser menor. El mercado por sí solo nos lleva a la primera, no a la segunda. Vale, ¿y cómo se arregla esto? Pues los economistas proponen varias herramientas. Se pueden usar impuestos, los famosos impuestos pigouvianos, que se basan en un principio muy simple: quien contamina, paga. Así, el coste privado y el social se parecen más. También se puede regular directamente, poniendo límites. De aquí no puedes pasar. O, en teoría, las partes afectadas podrían negociar y llegar a un acuerdo. El objetivo siempre es el mismo: hacer que el precio, por fin, cuente la historia completa. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, porque, ojo, no todas las ondas son destructivas. A veces las acciones privadas generan beneficios para la sociedad, que tampoco se reflejan en el precio. Son las externalidades positivas. Y aquí el problema es justo el contrario al que hemos visto. Pensemos, por ejemplo, en un apicultor. Su objetivo es producir miel, claro, pero sus abejas, de paso, polinizan los campos de los vecinos, y eso aumenta sus cosechas. O pensemos en la educación. Una persona con más estudios no solo mejora su propia vida, sino que contribuye a que toda la sociedad sea más próspera y segura. Y lo mismo pasa con las vacunas. El beneficio para la comunidad es mucho más grande que el beneficio solo para la persona que se vacuna. Y aquí está el quid de la cuestión. Como el apicultor no cobra por polinizar los campos del vecino, o como el beneficio social de la educación no se le paga directamente a quien estudia, el mercado producirá menos miel y habrá menos gente estudiando de lo que sería ideal para todos. Es decir, si con las externalidades negativas se produce demasiado de lo malo, con las positivas se produce demasiado poco de lo bueno. Muy bien. Hasta ahora hemos visto cómo el mercado puede tener esos puntos ciegos que nos obligan a intervenir para intentar arreglarlo.
Pero ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a explorar una situación muy diferente, cuando con los ojos bien abiertos decidimos restringir el mercado a propósito, aceptando que sea menos eficiente por otras razones. Y el mejor ejemplo son las barreras comerciales. Para entender la lógica del comercio hay que entender una idea que fue una auténtica revolución, la de David Ricardo. Antes de él, la gente pensaba en la ventaja absoluta. Si un país es el mejor del mundo haciendo algo, pues que se dedique a eso. Pero Ricardo cambió la pregunta por completo. La pregunta importante no es quién es el mejor, sino qué es lo que me cuesta menos sacrificar para producir esto. Y este pequeño cambio lo cambia todo. La clave de la idea de Ricardo es el concepto de coste de oportunidad. A ver, que nada es gratis. El verdadero coste de hacer algo no es el dinero, sino aquello a lo que renunciamos para poder hacerlo. Cada vez que un país decide producir, no sé, coches, está renunciando a usar esos recursos para producir otra cosa, como ordenadores. La eficiencia consiste en renunciar siempre a lo menos valioso. Miremos este ejemplo, que se ve clarísimo. Para producir 1 litro de aceite, el país A solo tiene que sacrificar medio kilo de salmón. Al país B, en cambio, le cuesta 1 kilo entero. O sea, está claro, el país A tiene ventaja comparativa en el aceite. Pero ojo, fijémonos ahora en el salmón. Para producir 1 kilo de salmón, el país A tiene que renunciar a 2 litros de aceite, mientras que el país B solo renuncia a 1. Ahí está, el país B tiene la ventaja comparativa en salmón. La lógica pura nos diría que el país A debería especializarse en aceite, el país B en salmón, y luego comerciar entre ellos. Así, los dos saldrían ganando. Pero en el mundo real muchas veces se ponen barreras, como los aranceles, y esto es un acto totalmente deliberado de atarle las manos al mercado, de ignorar la eficiencia pura para proteger a las industrias de casa. Un arancel es muy sencillo. Es un impuesto que hace que los productos que vienen de fuera sean más caros. Su objetivo principal no suele ser recaudar dinero, sino proteger. Es una forma de decir, mira, la lógica esta de la ventaja comparativa está muy bien, pero no voy a dejar que mi industria local de salmón se hunda porque el salmón de fuera es más barato. Y este es el gran dilema político. Cuando un país se abre al comercio, los consumidores están encantados porque los precios bajan. Pero si la industria local no es tan eficiente como la de fuera, se enfrenta a un problema enorme. Fábricas que cierran, empleos que se pierden, y es justo ahí donde empieza la presión para levantar muros comerciales. Como se ve en la tabla, un arancel tiene ganadores y perdedores muy, muy claros. Los productores de casa, que están protegidos de la competencia, ganan. El gobierno también gana, porque recauda el impuesto, pero los grandes perdedores son los consumidores, que acaban pagando más por menos productos. Y al final, si hacemos la suma y la resta, la sociedad en su conjunto pierde. Esa pérdida neta tiene un nombre técnico: pérdida irrecuperable de eficiencia. Es como si un trozo de la tarta económica total simplemente se evaporara. ¡Puf! Desaparece. Se destruye valor porque estamos obligando al país a producir algo de forma ineficiente, cuando podría conseguirlo más barato fuera, y porque impedimos que la gente compre cosas al precio que realmente estarían dispuestos a pagar. Y así llegamos al final de nuestro análisis, donde podemos juntar las dos piezas del puzzle. Por un lado, una intervención que lo que busca es arreglar el mercado, y por otro, una que busca justo lo contrario, anularlo. Y esta es la distinción fundamental, la idea con la que nos tenemos que quedar. Cuando lidiamos con las externalidades, lo que intentamos es mejorar el mercado, hacer que los precios digan la verdad sobre los costes y beneficios para la sociedad. Buscamos más eficiencia. En cambio, cuando se impone un arancel, se está aceptando a sabiendas un coste en eficiencia para lograr otras cosas, como proteger empleos o garantizar la seguridad nacional. Esta frase lo resume perfectamente. La economía nos muestra que la integración y la especialización multiplican la riqueza de todos. El aislamiento protege a grupos concretos, sí, pero a costa de que el conjunto sea más pobre. No hay una respuesta fácil, pero lo que no podemos hacer es ignorar el precio que pagamos por cada una de esas elecciones. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire que va más allá de la economía. La cuestión no es si la eficiencia es buena o mala, sino qué valor le damos en comparación con otros objetivos que podemos tener como sociedad: la estabilidad, la soberanía, la igualdad. La economía nos da el mapa de los costes, pero la decisión final sobre qué camino tomar es, y siempre será, una elección social.